¿Qué era un grupo funcional? ¿Qué hicieron en este receso? Seguramente que se pusieron al día, ¿verdad? ¿Eh? Habíamos visto, ¿cuáles grupos habíamos visto? Si se recuerdan. ¿Es un átomo o conjunto de átomos? Muy bien. Átomo o conjunto de átomos que confieren propiedades características a un compuesto orgánico, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿Cuáles grupos vimos hasta ahora? Ácidos, ¿qué más? Alcoholes, ¿qué más? Bueno, punto suspensivo entonces. Respecto a grupos que teníamos que nosotros saber, la notación y también, ¿qué más? La nomenclatura. Siempre siguiendo las reglas sistemáticas de la IUPAC, que es la entidad justamente que rige las normas a nivel mundial respecto a nomenclatura de estos compuestos orgánicos. ¿Pudieron entrar en la plataforma? ¿Ya pudieron mirar un poquito la plataforma? ¿O todavía no? Si se fijan, cargué el aula justamente con la unidad 9 y 10. Estuve cargando porque es cortita la unidad respecto a hidrocarburos aromáticos, benceno. Entonces le encimé nomás ya con el 9. Es así que el 11 corresponde justamente a una parte de introducción a la bioquímica, y después viene otra unidad cortita respecto al agua, que voy a ir juntando con otra porque las que quedan son cortitas nada más. Hasta porfirinas va el programa. Nosotros tenemos hasta el 22 justamente de cumplir con el mismo. Entonces también esperamos sus consultas. De hecho, también vamos a estar viendo ¿cómo podemos decir? Autoevaluaciones, ejercicios de retroalimentación respecto a unidades anteriores. ¿Estamos? Cualquier cosa tienen que, como les digo, ir avisando un poco, porque yo no les escucho, les estoy mirando, pero no puedo adivinar qué quieren preguntar. ¿Está? Entonces continuamos con los grupos. Éteres. Los éteres también son compuestos orgánicos que tienen esta fórmula general. R, fuente de oxígeno, R. ¿Qué vendría a ser R? Puede ser cualquier radical alquilo. Alquilo como metil, etil, propil, isopropil, isobutil, etcétera. La mayoría de los éteres son líquidos volátiles, ligeros e inflamables, solubles en alcoholes y otros disolventes orgánicos. El más típico es el éter común o simplemente éter etílico. Los éteres también pueden ser de cadena cerrada, o sea, pueden ser cíclicos y reciben el nombre de epóxidos en la nomenclatura común, pero si vamos a la IUPAC, estos se denominan oxiranos. Oxiranos de cadena cerrada hetercíclico, donde el átomo de oxígeno siempre ocupa la posición 1. O sea que de allí se comienza a contar en el caso de que exista algún sustituyente en el compuesto. Generalmente se puede nombrar anteponiendo los nombres de los sustituyentes a la palabra éter
o viceversa, también se solía colocar primero el nombre del compuesto, seguido de los nombres de los radicales. En este caso, etil, metil, éter, orden alfabético. Acá sería etil, justamente CH3, CH2, vinil sería este de acá hacia la derecha, vinil, éter. También se emplea el prefijo alcoxi cuando hay más de un grupo alcoxilo, RO, o cuando un grupo funcional tiene prioridad. En este caso, el grupo oxidrilo tiene prioridad sobre el grupo alcoxilo, el que está acá. Entonces, ¿qué nombre le daríamos al siguiente compuesto? Esto también habíamos visto anteriormente. La prioridad en los grupos funcionales es así que un compuesto orgánico puede ser polifuncional y existe un orden a la hora de nombrar. Un orden a la hora de nombrar. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar al siguiente compuesto? A ver, ¿este para de dónde es? Vamos a agrandar para que se vea mejor. Ahí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Profesor, te escucha. Bueno, entonces el siguiente compuesto, ¿qué nombre tendría? Acuérdense que la prioridad en el mismo tendría el grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo y después el grupo alcoxilo es este de acá. Entonces, si este tiene prioridad, lógicamente se comienza a contar de este extremo. Este sería el carbono 1. Carbono 1. 1 en el carbono 2, justamente en el carbono 2 está el grupo oxidrilo. 2, 3, 4. 4. ¿Cómo se llama este grupo alcoxi? Se llama etoxi. Entonces va a ser 4. 4 etoxi. 1, 2, 3, 4. 2 butanol. 4 etoxi, 2 butanol sería la nomenclatura. Vamos a seguir entonces con las reglas según la IUPAC. Acá tienen también ejercicios para practicar respecto a la notación de los compuestos. Entonces, para practicar, lógicamente a ustedes no se les va a pedir en el examen si se le va a dar una estructura
y tienen que identificar su nombre, o viceversa, se le da el nombre y tienen que identificar la notación. En eso consiste. Vamos a mirar después ejercicios. Ejercicios: compuestos del azufre no entra, del nitrógeno sí. Por eso pasamos azufre no. No está en el programa azufre. Dentro de los compuestos del nitrógeno figura nitrilos. En el sistema IUPAC, el número de carbonos, incluyendo el grupo CN, ya determina el alcano o la cadena base. Y al nombre del mismo se le añade el sufijo nitrilo. Vamos a nombrar para que ustedes vean. Vamos a nombrar para que ustedes vean la nomenclatura. Para que vean la nomenclatura, todo esto ya está en la plataforma. Justamente esto también les voy a pasar al término. Después se pueden también conectar para consultar. Después tenemos justamente la parte asincrónica de 6 a 8. Entonces, siguiendo con la regla, ¿qué nombre le daríamos? 1, 2. Sería entonces etano nitrilo. Etano nitrilo, porque el carbono ya forma parte de la cadena base. A eso se refería la regla. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hexano, nitrilo, hexano, nitrilo y así sucesivamente. Otro compuesto del nitrógeno se refiere a las amidas, que justamente contienen el grupo CO carbonilo y también el grupo amino NH2. Este forma justamente la amida. Y para nombrar también vamos a transcribir para nombrar. Teniendo en cuenta siempre las reglas que ustedes conocen respecto a los hidrocarburos base, que son los alcanos, o sea, en primer lugar, teniendo en cuenta el número de átomos de carbono de esa cadena. Y como vieron, ya incluye parte de la misma. Ya incluye parte de la misma. Entonces, acá vamos a tener un átomo de carbono. Un átomo de carbono sería entonces metanamida. 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 Terminación amida y justamente el prefijo met de un átomo de carbono. Acá tenemos 1 y 2. Sería entonces etanamida. Etanamida. Acá vamos a tener 1, acá ya tenemos 2, 3 y en total 4. Butanamida.
Bueno, por eso les dije que junté justamente las unidades. Tenemos también a los hidrocarburos aromáticos que específicamente derivan del benceno y tienen la particularidad justamente de la migración de los pares electrónicos dentro del anillo, o sea, la estructura resonante. Justamente cuando decimos resonante, deriva de resonancia. En orgánica se refiere entonces a los pares de electrones que se mueven en torno al anillo. Y para nombrar generalmente se tiene en cuenta los prefijos orto, meta y para. Se puede abreviar justamente con la inicial O de orto, relación 1-2. M justamente de meta 1-3 y para es 1-4. Entonces los prefijos O, M y P se usan incluso cuando los dos sustituyentes no son idénticos. El benceno como sustituyente se llama grupo fenil. Justamente el radical que deriva del benceno es C6H5. Y cuando decimos radical o sustituyente, ¿qué sería un radical? ¿Qué es un radical? Vamos a ir fijando los conceptos. ¿Qué es un radical? Cualquiera nomás puede responder. Libertad de expresión. Les escucho. ¿Qué era un radical? ¿Qué era un radical? Sí. Que posee, Sí, Magda, posee uno o más electrones. Un radical deriva de un hidrocarburo base con la pérdida de un átomo de hidrógeno y justamente queda el enlace de unión, ¿verdad? De allí que se cambia justamente la terminación de ese hidrocarburo por il o hilo, ¿verdad? Para que sea un sustituyente. Bueno, entonces el grupo fenil es el que corresponde al benceno. C6H5 perdió un átomo de hidrógeno y quedó C6H5 o pH del nombre del radical en inglés fenil, por eso es pH. También. Después tenemos otro sustituyente del benceno, es el grupo bencilo. Por eso les digo que se representa por C6H5, CH2, y este se puede unir, por ejemplo, a un halógeno y puede quedar así. Puede quedar, por ejemplo, si le colocamos cloro, sería entonces cloruro de bencilo. Entonces, teniendo en cuenta la relación en las posiciones, este sería orto,
este sería meta y este sería para. Vamos a mirar otra vez la relación. Orto es 1, 2. Por no decir entonces 1, 2 dibromo benceno. ¿Cómo vamos a decir? Vamos a decir orto. Orto dibromo benceno. Vamos a decir entonces. Acá vamos a decir para. No, acá es meta y acá vamos a decir para. A eso se refiere entonces los prefijos. Entonces, en el caso de muchos de estos derivados, sobre todo en los monosustituidos, basta con anteponer el nombre del grupo del sustituyente a la palabra benceno. Por ejemplo, acá tenemos el radical nitro, nitrobenceno. Acá tenemos cloro, clorobenceno. Otros derivados tienen nombres especiales que pueden carecer de semejanza con el nombre del grupo sustituyente. Por ejemplo, ustedes al metilbenceno lo conocen como tolueno. Otros serían, por ejemplo, otros derivados del benceno, fenol, anilina, tienen también ácido benzoico, etcétera. Estos son algunos nombres comunes aceptados por la IUPAC, como vimos el tolueno, fenol, anilina, ácido benzoico, paracresol sería 1, 4, dimetilbenceno, entonces, el paracresol. No, este tiene terminación ol, oxidrilo, este es el paracicleno. El paracileno es 1,4-dimetilbenceno. Este tiene justamente oxidrilo, por eso tiene la terminación ol. Sería entonces 1,4-metilfenol. Este deriva del fenol, por eso tiene terminación ol. Y acá tienen algunas estructuras justamente para practicar. Para practicar. Vamos a mirar respecto a grupos. ¿Me pueden decir de repente si tienen alguna consulta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Vamos a mirar la autoevaluación que yo les coloqué justamente en la unidad. Lógicamente todavía no hicieron, pero vamos a practicar. El siguiente compuesto orgánico es un... ¿Cuál sería? A, B, C o D. Gustavo, Rosana, Magda, cualquiera nomás puede hablar para que esto sea interactivo. ¿Cuál es la opción? Suponiendo ya que están rindiendo, ¿cuál sería la opción?
Aguardo retorno. D, profe. Gracias, Magda. Vos dijiste D, un ácido. Magda, ¿qué dijiste? D. D, profe. Sí, D está bien, es una cetona. Muy bien, es una cetona. Justamente acá tenemos al grupo carbonilo. De las siguientes fórmulas estructurales de compuestos orgánicos, ¿cuál corresponde a un éter? C, dice la compañera. Muy bien. Camila. Vamos a mirar un poquito más. Vamos a ir practicando. ¿Cuál de los siguientes nombres corresponde a una amida? C, profe. Muy bien, la terminación característica es amida. De los siguientes grupos funcionales corresponde a un éter. ¿Cuál es el grupo característico para un éter? No es tres palitos. Acá están las opciones A, B, C, D o E. Muy bien, C. El siguiente alquilo es, el siguiente alquilo es, el siguiente alquilo es, ¿cuál marcaron? ¿Qué opción marcaron? A, dice la compañera, no es A. ¿Otro? E, profe. Muy bien, en E está todo. Muy bien, es un radical, un sustituyente y también un metil.
La siguiente sustancia es, muy bien, nuevamente una cetona. El siguiente compuesto es, muy bien, etanol. Las combinaciones ternarias son, las combinaciones ternarias son, muy bien, aquellas cuyas moléculas intervienen átomos de 3 elementos diferentes. Los hidróxidos o bases se obtienen de la reacción. ¿Cuál marcaron? Los hidróxidos o bases. B, muy bien, óxido metálico más agua. Los compuestos ternarios pueden ser, A dice la compañera, vamos a ver, no, no es A, no es A. B dice el compañero, tampoco, tampoco es B. Compuestos ternarios, D, profe. D. Hidróxidos, muy bien, ácidos oxácidos y sales neutras. Muy bien, estos son entonces los ternarios. Y así estaremos mirando más ejercicios de repaso. Bueno, algo que quieran preguntar, les escucho. Vamos a continuar entonces con el programa. Que es una introducción y lógicamente tenemos nociones generales de la química orgánica, ya que está asociada a la bioquímica. ¿Qué entienden ustedes por bioquímica?
que es una rama de las ciencias, ¿verdad? Sí, ¿qué más, sí? Que estudia la química de los seres vivos. Muy bien, si vamos a la etimología, ¿verdad? Así mismo. Bueno, por ello justamente decimos química orgánica y la misma, como ustedes sabrán, se centra en los compuestos que derivan del carbono. Ahora vamos a recordar un poquito. Esta es la bibliografía si de repente ustedes tienen algún material relacionado, donde van a encontrar justamente la teoría. Los científicos del siglo XVIII proponían que los compuestos orgánicos solamente se podían obtener de los seres vivos, hasta que justamente Wöhler realizó la síntesis de la urea, demostrando que los compuestos orgánicos también se pueden sintetizar, o sea, obtener en laboratorio. Los compuestos orgánicos naturales se obtienen a partir de los seres vivos, animales, vegetales, bacterias y hongos. Los artificiales fueron creados por el hombre a través de la síntesis química. Dentro de los orgánicos naturales tenemos todas las biomoléculas. ¿Y cuáles serían esas biomoléculas que ustedes conocen? ¿Cuáles son esas biomoléculas? Hidrógeno. Hidratos de carbono, no. Biomoléculas, no bioelementos. Biomoléculas. Carbohidratos o hidratos de carbono. ¿Quién más? Lípidos, proteínas. Muy bien, proteínas. Después, ácidos nucleicos. Otros compuestos de importancia biológica: hormonas, toxinas, anticuerpos, macro y micronutrientes. Entonces, como estamos viendo, componentes de todos los seres vivos: membranas celulares, proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran en los compuestos orgánicos? Habíamos dicho en orden de prioridad justamente: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, si existe azufre, fósforo y halógenos. Estos bioelementos se subdividen nuevamente en primarios, secundarios y también en oligoelementos. ¿Qué vendrían a ser los elementos primarios? Los elementos mayoritarios, por eso están viendo justamente oxígeno 65%, carbono 18,5%, hidrógeno 10%, nitrógeno 3%, calcio 1,5%, fósforo 1%.
bioelementos primarios. ¿Qué son los elementos secundarios? Se refiere al resto. ¿Y cuál es el resto? En este caso, sodio 0,20%, potasio 0,30%, azufre 0,35%, cloro 0,15%, magnesio 0,05%, hierro 0,0005%. Estos son secundarios. Oligoelementos. ¿Qué vendrían a ser los oligoelementos? Los elementos que se encuentran en ínfima cantidad. Se los denomina también elementos traza, justamente, que se encuentran en ínfima cantidad. Son flúor 0,001%, cobre 0,0002%, manganeso, zinc, cobalto, molibdeno, corresponden ya, como les dije, a vestigios. Y como estamos hablando de los seres vivos y asociamos lógicamente a los compuestos que derivan del carbono, vamos a recordar justamente las características del mismo. Como ustedes saben, su número atómico es 6. Habíamos dicho que no existe una cifra para determinar la cantidad de compuestos. No existe una cifra. Son millones. Su nivel de energía más externo sería 2 electrones de valencia 4. Su masa atómica promedio es 12,01. Sus propiedades físicas: es un sólido inodoro, insípido e insoluble en agua. Propiedades de los compuestos orgánicos: como ustedes saben, fuentes de extracción de materias primas de origen animal o vegetal o por síntesis. Estados de agregación: se encuentran en los 3 estados físicos. Tienen ciertas propiedades físicas bajas. Esto ustedes ya saben a qué se debe, justamente al tipo de unión entre estos átomos que forman estos compuestos. La solubilidad es insoluble en agua, justamente por el tipo de enlace que forman. Es soluble en disolventes apolares. La densidad y la viscosidad también es baja, a no ser que el compuesto justamente contenga algún grupo funcional y que pueda formar enlace de hidrógeno. Eso aumenta justamente la densidad y la viscosidad. Después vemos, cuando estudiemos justamente la molécula del agua, a qué se refiere enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, y hay toda una condición para que se dé ese tipo de enlace. Intermolecular, justamente entre moléculas se da el enlace de hidrógeno. Vamos a repasar las características generales de los compuestos orgánicos. Presentan inestabilidad frente a agentes físicos, son termolábiles, su descomposición generalmente genera dióxido de carbono y agua. Son combustibles, ello deriva a las reacciones de combustión. Muestran diferentes formas geométricas de acuerdo a su estructura y presentan el fenómeno de isomería.
Funciones de los bioelementos en los organismos. El oxígeno es necesario para la respiración celular. Como saben, el carbono forma parte del esqueleto de las moléculas orgánicas. El ion, justamente el protón, participa en transferencias de energía. El nitrógeno es importante para la síntesis de las moléculas orgánicas, esenciales como las proteínas, ácidos nucleicos, la clorofila de las plantas, etc. Generalmente para el análisis de un compuesto orgánico se tienen dos operaciones que suele ser el análisis cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo, lógicamente, es para conocer tipos de elementos que forman ese compuesto, y cuantitativo ya se refiere a cantidad. La isomería también juega un papel importante dentro de la estructura de los compuestos orgánicos y por ende, lógicamente, su interrelación con las biomoléculas. ¿Qué es un isómero? ¿Qué es un isómero? Para recordar un poco qué es un isómero. ¿Qué es un isómero? Iso significa igual y meros de partes. Justamente se trata de mantener la misma cantidad de átomos dentro de esa estructura, pero difiere en qué cosa, en la forma de cómo se unen los mismos en la molécula, ¿verdad? O sea que tiene misma fórmula molecular, pero tiene diferente estructura. Eso es un isómero. Entonces pueden presentar diferentes propiedades físicas, diferentes propiedades químicas y también acciones biológicas. Como ven, entonces, se tratan de compuestos diferentes. Los isómeros son compuestos diferentes. Es así que dentro de los alcanos tenemos a los isómeros estructurales o actualmente denominado constitucional. Entonces tienen idéntica fórmula, pero el orden en el que se unen es diferente. Tienen diferente conectividad. Acá pueden ver, por ejemplo, a los isómeros del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isómeros constitucionales o estructurales del hexano. ¿Y cuántos isómeros puede tener? Dependiendo siempre de la cantidad total de átomos de carbono. Acá tenemos 6. ¿Cuántos isómeros puede tener? Puede tener hasta 5. Disminuido siempre en 1. Entonces puede tener 5. 1, 2, 3, 4, 5 isómeros. La isomería geométrica, como vimos, o cis-trans en alquenos, corresponde a un tipo de estereoisomería. O sea, la isomería en el espacio significa estéreo. Entonces, para recordar, cis es una palabra latina que significa del mismo lado. Se refiere entonces a átomos o grupos de átomos que se encuentran del mismo lado. Por eso es cis.
Y trans se refiere a átomos o grupos justamente que se encuentran en lado contrario, por eso es trans. Acá dice otra vez, cis del mismo lado y trans lado opuesto. Muy bien, y vamos a mirar nuevamente ejercicios de repaso. La siguiente nomenclatura, según la IUPAC, es, y tienen este compuesto. Tienen este compuesto y me dicen la posible opción. Profe. Dice la compañera. Bueno, comenzamos a contar siempre por el extremo más cercano al grupo de prioridad, que en este caso sería el enlace triple. Y ella dice a ver un poco, 1, 2, 3, no es A. No es A. Otra opción. C, dijo el compañero, profe. Espérame que yo no puedo todavía, no salí, por eso no vi el chat. B. Marcelo dijo. B. 4-metil, 1, 2, 3, muy bien. 4-metil, 2-pentino, 1, 2, muy bien. La opción correcta sería B. Indica cuál de los compuestos que se nombran a continuación corresponde a la fórmula estructural que tienen acá. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería entonces el nombre de la fórmula que ustedes ven? Dice la compañera. Vamos a ver, 3-fenil, 1-buteno. 1, 2,
3, muy bien, la opción correcta es A. Muy bien, la opción correcta es A. Acá tienen otro. ¿En cuál de los siguientes enunciados no hay compuestos orgánicos? ¿En cuál de los siguientes enunciados no hay compuesto orgánico? ¿Qué opción marcaron? ¿Qué opción marcaron? Voy a mirar un poco si escribieron y yo no estoy leyendo. Ah, dice la compañera, vamos a ver. No era este. Ese era de hace rato ya, profe. Exacto. ¿Y acá cuál es la opción? Suponiendo que tienen que marcar D, dice la compañera. Ácido oleico y fructosa no es la opción, no es D. ¿D, profe? D tampoco. La C, profe. Muy bien, la C, dióxido de carbono y carbonato de calcio. Esto es justamente parte de la introducción a la bioquímica. Vamos a mirar, voy a ver si encuentro ejercicios un ratito para practicar. Porque después ya nos quedaría justamente agua, nos quedaría también biomoléculas. Dentro de biomoléculas tenemos que estudiar carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos y porfirinas. Y ahí ya termina el programa. Ahí ya termina el programa. Vamos a mirar un ratito. Un ratito. Vamos a ir viendo desde la unidad 1. Justamente comenzamos con combinaciones. Y algunos temas le va a ser parecido porque me imagino que ustedes tienen sus materiales del ministerio. Vamos a ver. Por ejemplo, el 4. Son compuestos que se obtienen de la reacción de los óxidos, ácidos o anhídridos con el agua.
Solamente el 4. Yo les voy a ir indicando el número. Profe. Muy bien, la opción correcta es ácidos oxácidos. El compuesto en la nomenclatura tradicional se llama el 1. Solo el 1. Yo les voy a indicar justamente los números que vamos a ir haciendo. C, profe. C, dice la compañera, no puede ser C si esta es nomenclatura stock. Acá dice nomenclatura tradicional. A, cromoso tampoco es cromoso. No es cromoso. ¿Vieron por qué tienen que repasar? Muy bien, hidróxido crómico, la opción B. La opción B es la correcta. Muy bien, vamos a mirar otro. Entonces, a partir de ahora, justamente vamos a repasar. Son fórmulas del ácido fosfórico y el ácido cloroso. Mientras van mirando, ya vengo para hacer.
Muy bien, de vuelta. ¿Ya pudieron ver cuál es la fórmula del 3? Sí, profe. C, H3PO4, ácido fosfórico, ácido cloroso. Si dice cloroso, ¿cuál es su número de oxidación? ¿Cuál es el número de oxidación del cloro cloroso? 3, profe, podría ser. Muy bien, más 3. Quiere decir que el oxígeno tiene menos 2 por 2, menos 4, muy bien, más 3, más 1, muy bien, porque la sumatoria de los números de oxidación debe dar 0. Muy bien, C. Vamos a acordarnos. 4. Los piroácidos se obtienen adicionando a los óxidos ácidos o anhídridos. 2, muy bien. Sí, 2 moles de agua. Muy bien. Opción B. Muy bien, vamos a ver. 6. El anhídrido clórico más agua da. Anhídrido clórico. El número 6. Número 6. D, dice la compañera. Muy bien, opción D es la correcta. Vamos a mirar. La reacción entre el anhídrido fosfórico con 2 moléculas de agua origina como producto. Muy bien, opción C. Pirofosfórico. Muy bien. Estamos repasando la unidad 1 de combinaciones químicas inorgánicas. El 12. Estos compuestos se llaman
estos compuestos el número 12? A ver, la compañera dice B, hidróxido plúmbico. Ácido permangánico, muy bien, correcto. ¡14! Los siguientes compuestos en la nomenclatura tradicional se llaman. La compañera dice B, vamos a mirar. Hidróxido plumboso, muy bien. Hidróxido auroso, muy bien. Hidróxido cúprico, muy bien. Correcto. Vamos a mirar un ratito. Otro de retroalimentación. Un ratito. Todo es el repaso. En la próxima clase continuamos con el programa. Decimos que los hidrocarburos saturados son saturados cuando el carbono se une a otros átomos a través de enlaces simples. En cambio, se dice insaturado a los hidrocarburos cuando el carbono utiliza enlaces dobles y triples con otros carbonos. Los hidrocarburos insaturados son... D, profe. Muy bien, correcto. El sufijo que corresponde a un alquino. B. Muy bien. La fórmula general de un alquino, ¿cuál es? La fórmula general de un alquino. B, dice la compañera. Muy bien. CN, hidrógeno 2N-2, que vendría a ser N. La cantidad total de átomos de carbono es N. Muy bien. La fórmula molecular del 3-metil, un butino, es fórmula molecular. La fórmula molecular.
¿Cuál sería la fórmula total? La C, dice la compañera. Muy bien. C5, hidrógeno 8. Siete, la fórmula semidesarrollada correctamente escrita del 4,5 dimetil 2-hexino. Es 4,5 dimetil 2-hexino. Muy bien, opción A. La opción A es la correcta. Ocho, es la fórmula semidesarrollada del 5-etil 5,6 dimetil 3-nonino. B, profe. ¿Cuál? B. No, no es B. Ahí dice 3 noninos, sí. A. A es. Es la opción A. Diez. El nombre correcto de la siguiente estructura es el nombre correcto. El nombre correcto de la siguiente estructura es
¿Cuál sería la opción en el 10? La C podría ser, vamos a mirar. No, no es la C porque hay que indicar la posición del enlace triple, no es la C. B, 5-etil, de hecho, los nombres son iguales, 5,6-dimetil, 2-decino. Puede ser A o B porque son iguales los nombres. O sea que puede ser cualquiera de los dos. Muy bien, cualquiera de los dos puede ser. Muy bien. Profe, pero ahí Sí. uno tiene rayita y otro no, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Vamos a ver dónde pagina la rayita. Ah, acá. Exacto. Esta rayita debe estar. Esta rayita debe estar acá entre los números. Sería la B, porque la A no tiene. Y tiene que tener esta rayita acá, porque está justamente seguido de los números. La B, opción B. Gracias. Muy bien, esto nos sirve entonces para ir mirando lo que vimos anteriormente. De la misma forma, vamos a continuar con el programa. Vamos a continuar con el programa el lunes 11. Lunes 11 y nuestra última clase sería este lunes 18. Justito nos da para terminar y seguir repasando. Cualquier consulta a las órdenes y espero lógicamente sus preguntas. ¿Estamos? Muy bien. Nos reencontramos entonces. Que pasen bien el resto de la tarde. Dale, profe, gracias por tu clase. Que pasen bien el resto. Gracias igual vos, profe. Gracias, gracias.